La opinión, todo lo que estuvimos viendo anteriormente era en gran parte basado por el doctor Romero de los Estados Unidos. También el Comité de Expertos de Europa está mencionando lo de la triple I, el Barcelona, donde diciendo el porcentaje del 40%. Pero vayamos un poquito al origen de la terminología de triple E o infección, inflamación intrauterina, data del 2015. Era para querer interpretar a la corioamionitis que todos conocíamos, cuando no era algo tan severo como la corioamionitis clínica, con leucorrea, fiebre, taquicardia fetal, taquicardia materna, aumento de glóbulos blancos, etc. Y hablaba de una sensibilidad uterina que quiero que tomemos como lo primero que tenemos que tener en mente, que es la irritabilidad uterina. La irritabilidad o la contractilidad uterina. Pero vamos de nuevo a repasar la vía ascendente del doctor Romero con sus estadios, para asimilarlos a unos eventuales estadios de la triple I como entidad propia. El estadio 1 todos conocemos que hablamos de la cervicovaginitis, la colonización con la producción de citoquinas que provocan irritabilidad uterina. Traducido, no podríamos estar hablando de triple I sin irritabilidad uterina. Irritabilidad uterina más, estadio 1, la colonización cervicovaginal. Estadio 2, el ascenso de gérmenes y lo que llamamos la deciduitis. Estadio 3, cuando estos gérmenes invaden la cavidad amniótica. Y estadio 4, cuando encontramos ya lo que llamamos una infección fetal. Un poquito más grande para recordarlo. ¿Qué es esto que aparecen en puntos azules? La presencia de linfocitos que pueden estar bordeando la cavidad amniótica, y el linfocito que encontramos en la cavidad amniótica puede ser de los linfocitos externos de la madre o linfocitos provocados por el bebé. El doctor Romero hizo un estudio y vio en forma indiferente que estos linfocitos pertenecían a la mamá o al bebé. Bueno, me perdí de nuevo. Una publicación de una revista de inmunología prácticamente representa lo mismo que el doctor Romero, manifestando que ve en los distintos componentes inflamatorios que pueden llegar a ver, desde leucocitos, macrófagos, y agrega toda la producción de citoquinas y el desbalance que puede provocar a nivel fetal. Vamos un poquitito más a lo que es la clínica. Sí o sí, irritabilidad uterina. Para extrapolar los estadios de infección ascendente del doctor Romero a los estadios de lo que es una triple I, irritabilidad uterina más estadio 1, infección cervicovaginal. Por lo tanto, estamos hablando que necesitamos saber qué hay a nivel cervicovaginal. Cuando tenemos principalmente, acuérdense del primer gráfico, bien vinculado al segundo trimestre, ¿no? Bien vinculado antes de las 34 semanas. Y esa acá le puse verde, porque es donde más podemos actuar. Donde más podemos actuar. Pero hay que pensarlo, que la irritabilidad uterina tendríamos que ir a buscar siempre una colonización cérvico-vaginal como factor al menos de riesgo de esa irritabilidad uterina que esté provocando. Y ahí es donde podemos actuar. Obviamente, en un estadio 3 estamos hablando que hay invasión de gérmenes. Ahí lo puse amarillo. Y la verdad que es un amarillo un poquito como para poner
Y les cuento, mi primer sorpresa, tuve la posibilidad de escuchar al doctor Romero en el 2015, cuando menciona en un congreso que pudo negativizar el líquido amniótico. Entonces yo voy a una amiga que nos dividíamos, que era excelentísima persona, Mabel Poncelas de Largerich. Mabel, Romero dijo que siguió el embarazo con un germen en líquido amniótico. Entonces es como que cambió esta postura y era probablemente un estadio 3. Había gérmenes en líquido amniótico, pero quizás no habían provocado un estado inflamatorio fetal. Puede ser. Le puse en amarillo. Y acá vuelvo a poner otro ítem clínico. Irritabilidad, leucorrea o estudio de infección cérvico-vaginal. Y tenemos que tener una evaluación del líquido amniótico. No hay posibilidad de que no estemos hablando de esta terminología si no evaluamos el líquido amniótico. Entonces, principalmente a los que están en el Zoom, tienen que sacarse el miedo a la amniocentesis. Nunca perder el respeto, pero sacarse el miedo a la amniocentesis. Y en el estadio 4 es cuando signos y síntomas de infección fetal y materna. El estadio 4 sería lo que nosotros conocíamos siempre como corioamionitis clínica, taquicardia fetal y materna, leucorrea, hipertermia y glóbulos blancos elevados. ¿Qué puse acá? No van a ver nada, entonces me van a tener que creer. Los presentes, los del Zoom sí, o lo buscan en el trabajo. Todos los gérmenes que encontró el doctor Romero. De los que quieras, de los que quieras. Y a pesar de mis amigos Miguel y Débora, uno de los que más encontró es el ureaplasma. El ureaplasma. En líquido amniótico por PCR. Nosotros no encontramos, porque no lo podemos dosar. Y acá pone las citoquinas. Obviamente, ellos pueden evaluar citoquinas. La interleuquina 6 como marcador, la interleuquina 8 más rápido como marcador de proceso inflamatorio. No podemos nosotros dosar interleuquinas. Y entonces se encuentra lo que se busca y se busca lo que se conoce, decía Goethe. Nos tenemos que conformar con dos cuestiones. Una, la evaluación de los cultivos cérvico-vaginal y de la vaginosis bacteriana. Y la otra, de la evaluación del líquido amniótico. Entonces, irritabilidad uterina, siempre. Infección cérvico-vaginal, porque estuvimos escuchando, leyendo los papers del doctor Romero, donde nos decía que encontraban los mismos gérmenes y que la vía principal es la vía ascendente. Estadio 1. ¿Qué esperamos en un líquido amniótico? Probablemente todo normal. En un estadio 2, ¿qué vamos a encontrar? Alguna implicancia en el líquido amniótico. Porque la deciduitis, muy probablemente, acuérdense en el gráfico anterior con los puntitos azules, llevó a una acomodación de linfocitos, de leucocitos, en la decidua, tanto maternos como fetales. Entonces vamos a encontrar probablemente leucocitos elevados o glucosa baja. En el estadio 3, no, ya hay pasaje, encontramos gérmenes. En el estadio 4, bueno, encontramos más gérmenes, más la clínica de la corioamionitis que ya conocíamos desde hace años. Un N bajísimo y el trabajo viejo, pero nos sirve para que interpretamos cuál puede ser la evolución. Esto establecido por la infección ascendente, extrapolado a unos estadios de la triple I, ¿cuál puede ser la evolución? En un estadio 1, bueno, un N bajo, pero pueden llegar hasta los 33 días. En un estadio 2, hasta los 32 en este N bajo. Ahora, en un estadio 3 y 4, el promedio de días y el tipo bajó muchísimo. Esto es un trabajo nuevo sobre el respuesta de respuesta inflamatoria fetal, en el cual estaríamos hablando de un estadio 4, en el cual el bebé, si nace con un hándicap muy bajo que nos ha pasado, ¿no es cierto, Elisa? Que nos dimos cuenta después, ¿no? Estadio 1.
semana 24, un cuello corto, irritabilidad uterina, cultivo negativo. Lo voy a poner para que empecemos a acordarnos cómo es el resultado. No se vio gérmenes, glucosa mayor de 15, ¿cuánto dio? 35, proteínas normales, LDH normal, leucocitos menor de 19, un líquido amniótico normal, pero presentaba irritabilidad uterina y en la pesquisa cérvico-vaginal, vaginosis bacteriana, estreptococo micoplasma, duriaplasma. ¿Qué pasó? No, vamos para atrás. No sé si lo puse. ¿No lo puse o no? Bueno, llegó al término. Shirley nació de término. Estadio... No, vamos para atrás. Shirley estadio 2. Otro más. Camila, acá lo puse. 26 semanas, parto normal a las 37 semanas. Término. ¿Hizo tratamiento o no hizo tratamiento? Sí. La triple I requiere tratamiento. Podemos discutir después, no hay problema, para eso están invitados. Pero requiere triple I, irritación uterina más, requiere tratamiento. Si no, ponele portación asintomática. Puede ser, o colonización. O no, es una interpretación que podemos discutir. Es mi interpretación. Pensá que no hay mucho escrito sobre triple I. Pero triple I requiere tratamiento. Aparte, te doy una cuestión. No tenemos dosaje de interleuquina. Estamos hablando con algunas cosas menos. No tenemos... Siempre. Sí. Ingresa la paciente... Lo que no tenía germen en el líquido. Sí. La producción. Estadio 2. Estadio 2. Shirley de 24 semanas, parto normal a las 36,6. En el directo, acá vemos una longitud de 29 milímetros, pero esto que ven acá es barro amniótico. Esto es barro amniótico. Los leucocitos en la glucosa, en el líquido amniótico normal, los liscocitos aumentados y en el cultivo de flujo apareció microbiota intermedia, ureaplasma y micoplasma. Todas las que están como triple I recibieron antibiótico. Estadio 3. Vamos a poner de nuevo el cuadrito. No, vamos para atrás porque... Cervix corto. Esto que ven acá, ahora lo ampliamos para... No, vamos por acá, para que lo vean mejor. Esto es barro amniótico. Se hace la punción del líquido amniótico y el directo nos da glucosa baja, menor de 15, y los leucocitos elevados, 150 leucocitos por milímetro cúbico. En el cultivo de líquido amniótico dio el enterococo faecio. El segundo cultivo dio negativo, con leucocitos normales, la glucosa persistía blanca. Esta paciente hubo una manifestación de glóbulos blancos elevados y el resultado, esta paciente llegó, vamos para atrás, si no lo había puesto, sí, de 33 semanas tuvo el parto normal a las 38 semanas. En esta paciente se logró negativizar la bacteria en líquido amniótico. Estadio 4, el cervix corto, pero miren esto es un barro amniótico que en la foto quizás se ve un poco así, pero es realmente muy, muy importante el barro amniótico. Y acá ven la aguja de la amniocentesis. El resultado fue no dosable de glucosa, leucocitos 2600 por milímetros cúbicos, la LDH también elevada, hubo cocos en el GRAM pero que no logró el desarrollo,
En el cultivo de flujo Coccobacillus microbiota intermedia, la placenta no se logró desarrollo, hizo un leve incremento, pero hizo sí hipertermia y contracciones. El ingreso a las 20 semanas, el parto a las 20.3 semanas. Interpretamos este caso como un estadio 4 de triple I o coriamnionitis. Es un dato, trabajo nuevo, que tanto en el parto prematuro, pero principalmente asociada a la inflamación, una cardiomodelación en el corazón del bebé como producto de la inflamación, una hipertrofia concéntrica cardíaca. Por lo tanto, y disfunción diastólica, a partir de este estudio, cuando tenemos un estadio 3 bueno, sospechamos un 4, se le intenta hacer una evaluación detallada del corazón. Esta es una paciente, Mariana, que vino en el líquido estafilococo epidermidis a las 33 semanas, tenía una cardiomegalia, un ligero derrame pericárdico, y terminó finalizándose a los casi 10 días, a pesar de estar finalizando el tratamiento por una taquicardia fetal sostenida. El bebé fue derivado, no recuerdo. Bueno, ¿cuándo pensar? Y finalizando ya la charla, no se olviden nunca que tiene que haber irritabilidad uterina, siempre. Y no es de ahora, este es un trabajo ya desde el 2015 en el que manifestaba, como similar a lo de término, era una activación patológica, en este caso mediada por las citoquinas, productos de la inflamación de la triple I, que provocaban contracción, hasta podían provocar la rotura prematura. Ya en ese momento se mencionaba a la insuficiencia cervical. Traducido, factores de riesgo. Hablamos de factores de riesgo. Cuando hay un antecedente de un parto prematuro, claro que puede ser un factor de riesgo ya de entrada. Puede ser una incompetencia cervical no diagnosticada, puede ser un acortamiento cervical no diagnosticado, o puede ser una infección cervicovaginal o una aportación, por ejemplo, de estreptococo, en quizás una sumatoria de ambos. Una sumatoria de una aportación en otro factor de riesgo que es un acortamiento cervical o una incompetencia cervical. Si no hay antecedente de parto prematuro, ahí sí tenemos que ir a algo más concreto, que es el acortamiento cervical o la infección cervicovaginal, con todo lo que vimos antes y la progresión. En años atrás, Cochrane creo, recomendaba la vaginosis bacteriana, después vieron que no. Mi amigo Miguel, cuando yo empecé en el arcade, me hizo, Ale, háganla, mira esto, ok, la empezamos a hacer. Y realmente la pesquisa de vaginosis bacteriana, al margen de que Fasgo y otras publicaciones americanas digan que no, en nuestro medio creemos que es algo muy, muy importante, y le tengo muy agradecido en nombre de las pacientes a la atención primaria, que es la que la hace. Las pesquisas de vaginosis bacteriana nos han servido para pesquisar a veces acortamiento cervical. Entonces, vuelvo a lo mismo. Son factores de riesgo. No busquemos una sola causa de parto prematuro, sino la sumatoria de factores de riesgo. La vaginosis bacteriana es un factor de riesgo. Si se le suma a un acortamiento cervical que no lo sabíamos y probablemente inclusive no haya llegado al screen o no se lo haya hecho o se lo hicieron mal, es algo que es una... Si no lo quieren tomar como causa, tómenlo como un factor de riesgo para investigar la presencia de otro factor de riesgo y así quizás evitar el parto prematuro. La operación del cervix, bueno, esto es resumiendo, ya lo vamos. ¿Cuándo pensar? Siempre empecemos por irritabilidad uterina. Después hacemos todo lo que estuvimos viendo ahora. La detección de vaginosis, cultivo, portación. Acuérdense del líquido amniótico. Estados Unidos habla más de leucocitos. Europa tiene que ser un poco diferente y habla más de glucosa. Y los dos están hablando de interleuquina que no tenemos. Resumiendo todo, acuérdense de la ecografía y la cervicometría por vía transvaginal, denle bolilla al barro amniótico, acuérdense del corazón fetal,
lo que ya sabíamos de la coriamionitis, la irritabilidad uterina con o sin modificaciones cervicales. Bueno, y ahora vamos, esto es lo que vimos nosotros, de 92 a miocentesis, puede ser un poco más de cuando hice la recolección. Encontramos Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, Streptobeta, Morganella morgani, Haemophilus influenza, Candida albicans y Candida labrata. Aclaro que las cándidas fueron posteriores, las 4 casos de cándida en líquido posteriores a tratamiento previo con antibiótico. En flujo, ureaplasma, Mycosterica, Gardnerella, Staphylo, Strepto, me faltó poner microbiota intermedia. Vamos al tratamiento. El tratamiento, hay evidencia sostenida que la administración de antibióticos en inflamación e infección intrauterina con insuficiencia cervical provoca una prolongación del nacimiento, al menos hasta después de las 34 semanas. Pero quiero decirle que la prevalencia de infección intramiótica cuando es el segundo trimestre, que son los embarazos que nos traen muy prematuro, muy extremo o extremo, se vio que la inflamación está presente en el 88% y que en un 40% se ha logrado estirar esa amenaza de parto prematuro hasta después de las 34. Será siendo un prematuro de 37, pero no un prematuro ni muy extremo ni extremo. Eso es a donde quiero ir, porque esta es una patología principalmente del segundo trimestre o antes de las 32, 34 semanas. ¿Qué es lo que tenemos? Hay a grandes rasgos 2 grandes grupos. El primero que lo está mencionando y que lo estudió y que tuve la posibilidad de escucharlo en el 2015, el doctor Romero, propone ceftriaxona, metronidazol y claritromicina. El otro grupo, que no hace mucho lo ponía como tratamiento de la ruptura prematura de membrana precoz antes de las 34, y ahora lo está proponiendo como triple tratamiento de la triple I o de la amenaza de parto prematuro, es Barcelona, que propone ceftriaxona, claritro, y cambia el metronidazol por ampicilina. La realidad es que en el hospital utilizamos los 2 esquemas. Al principio usábamos el de Barcelona porque lo asociábamos a la RPM prematura, y después usamos el de el doctor Romero, y los resultados fueron similares en cuanto a la respuesta de prolongación del embarazo. Y cuando hay una coriamnitis clínica, hipertazo, más clarito, es lo que agrega la de medicina. ¿Cuánto tiempo? Bueno, por un lado hasta obtener el cultivo, pero por otro lado sabemos que la recuperación en líquido amniótico, tanto para arriba, obviamente, ellos más que nosotros, no es mucha. Entonces tenemos que basarlo de algo. Entonces ponen, si no, Barcelona es un poco más claro, si no tenemos cultivos, 5 a 7 días, quizás después de escuchar a Miguel hablando del metronidazol, quizás diríamos 7 días, ¿no? O hasta tener un resultado de cultivo. Ahora, si es el de líquido amniótico, como cuando tuvimos al Enterococcus faecium, ahí sí lo seleccionamos. Ahora, cuando no tenemos nada, tendríamos que usar el triple esquema. O cuando tenemos solo en el cultivo de flujo ureaplasma, aunque Miguel y Debo digan que no, seguimos con la claritro 10 días. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hablamos un poquitito del resto, de la uteroinhibición. Cuando esto estamos hablando de patología inflamatoria y menor del segundo trimestre. Por lo tanto, la droga de primera elección es la indometacina. Claro, la indometacina tiene ciertos recaudos por el cierre precoz del ductus. Cuando es menor de 24 semanas, no hay duda que es la droga de primera elección, la indometacina, en la forma que dispongamos. Cuando es de mayor de 24 semanas, este protocolo, que es del Clinic, propone la nifedipina, eventualmente la tosiban.
Si bien, ahora lo voy a poner, está en los protocolos de Barcelona, permitiría dar hasta las 31.6 semanas, hasta las 27 semanas de la nifedipina y entre 27 y 31 la indometacina. Hasta las 27 semanas igual la indometacina con control y entre 27 y 31 semanas con un signo de alarma. Ojo, si le dan indometacina hay que controlar con un ecocardiograma el ductus arterioso. La nifedipina, no habría problema, se da la nifedipina, si no hay respuesta en 30 minutos se puede administrar. Pone 20 miligramos Barcelona, nosotros acá tenemos de 30 miligramos, podría administrarse la dosis a no superar de la nifedipina, es, si lo veo bien por ahí, pero se intenta que no se supere los 90 miligramos día. Y me está faltando algo. ¿Qué pasa con el Duvadilam? La FDA no solo prohibió la utilización, sino que en el 2021 prohibió la producción de isoxsuprina. El Duvadilam, perdón por el nombre comercial, la isoxsuprina está relacionada a la insuficiencia cardíaca materna. Tuvimos la desgracia de ver un episodio. No hay que usar más isoxsuprina, salvo para la reanimación intrauterina en sufrimiento fetal. A grandes rasgos, primera elección menos de 24 indometacina, después nifedipina, no hay que tener miedo a la nifedipina. La indometacina podemos utilizar, sí. La verdad que hasta las 27 semanas no habría tantas complicaciones y después hay que tener mucho cuidado, pero realmente la respuesta como inhibidor en estos procesos de triple I de la indometacina es magnífica, es muy, muy buena. Duvadilam no. Vamos a la maduración pulmonar. La maduración pulmonar, vamos a ponerlos todos así. Estados Unidos tuvo un planteo de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal hace unos años atrás. Un grupo dijo que había que darla hasta cualquier hora, hasta cualquier edad. Otro grupo salió junto con Europa a decir que no. ¿Por qué? Por algo que se conoce como teratogenia cognitivo-conductual en la infancia y adolescencia en estos chicos. Y hubo consenso, de nuevo, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, con toda Europa, con el colegio, con el Royal College y con el consenso de Europa, de la nifedipina, la maduración pulmonar con betametasona o dexametasona hasta la semana 34. Obvio, hay que diferenciarse. 34, 34.0 o 34.6. Bueno, Estados Unidos pone 34, Barcelona 34.6. Si quieren, hasta 34, 34.6, no más de ahí por la teratogenia funcional, cognitivo, conductual que se vio en la infancia y adolescencia de estos chicos. Hay poco trabajo respecto a eso que está relacionado con el autismo, ¿no? Pero lo poco que pudimos leer es como que le dieron cortes, no más de hasta ahí. Sí. Como que necesitaría un hipocortisolismo para mejorar la migración neuronal y lo estaríamos bloqueando en esa etapa. Sí. Con respecto a la N-acetilcisteína como antiinflamatorio pulmonar, también tuve la posibilidad de escucharlo al doctor Romero hablar de eso, y el sulfato de magnesio hasta las 30 o 34 semanas. Se está establecido en los protocolos más viejos 34 semanas, hay trabajo nuevo que se vio que entre 30 o 34 semanas no había problemas, pero bueno, sulfato de magnesio hasta las 30 o 34 semanas. ¿Desde cuándo? Y bueno, va a depender de que la viabilidad se está bajando cada vez más. Ya no estudiando tanto la funcionalidad, sino que la viabilidad por el avance de la neonatología se está bajando más. He compartido con Cristina que hablaban entre 22 y 23. Ya. Pero bueno,
Lo mismo el sulfato de magnesio 23, porque teníamos la viabilidad a las 23 semanas. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Si bien esto es viejo, tenemos que prepararnos para que un estadio 3 o 4 pueda avanzar rápidamente, un estadio 1 va a tener mejor respuesta, un estadio 2 puede andar bien. ¿Cómo lo hacemos? Con el cuadro clínico, la cervicometría, bueno, la analítica materna y la amniocentesis al finalizar el tratamiento cuando la paciente quiere realizar. Hemos visto un poquito todo ya terminando la charla y le doy lugar a las invitadas. ¿Qué pasa con los 4 casos de candidiasis en líquido amniótico que vimos, los 4 post-tratamiento, no sé si los 4, pero el último de la grabrata, de muy difícil tratamiento? ¿Qué pasa con la selección de malteas multiresistentes? ¿Y qué pasa con el seguimiento de los recién nacidos? Y es ahora que invito a las neonatólogas y al infectólogo neonatal si quieren emitir alguna opinión al respecto. ¿Cómo nos manejamos? Está Elisa, está Julieta y está Cristina. Ve, acércate al micrófono. Julieta, acércate. Ahí compró sillas. Bueno, en realidad creo que un poco yo ya la primera parte lo comenté, de que en realidad lo que viene, más mi parte la comenté, lo que tiene que ver con el tema de la antibioterapia, o sea, tener en cuenta los tratamientos acortados, ¿sí? Porque muchas veces esto lleva a que haya pacientes que se internan en una primera etapa, posteriormente vuelven a realizar el tratamiento, ¿sí? Entonces eso prolonga el poder definir tratamientos acortados con menor presión antibiótica. Nosotros estuvimos hablando con el doctor cómo establecer ciertas, empezar a hacer nuestros protocolos sobre qué tratamiento antibiótico usar, en cuanto a lo que es recomendación para disminuir esta presión antibiótica y sobre todo el uso de tratamientos antibióticos acortados, ¿sí? Para evitar esta presión antibiótica que después lleva a las complicaciones que estuvimos hablando. ¿Sí? Nosotros desde el punto de vista de neonatología, de la neonatología, fuimos aprendiendo junto con obstetricia el tema de la triple I, el uso de los antibióticos, enojándonos con infectología, ¿no? Y también con decir, bueno, y después con qué tratamos al paciente que entra al neo, que hace qué antibiótico le vamos a dar. Pero también es cierto que la evidencia que tuvimos es de uno de los bebés que mostró el doctor Aarón, que sé que tuvo la cándida, que nos dijimos, bueno, le dimos tanto, estuvimos ahí, el acortamiento, el cerclaje empujándole la patita, el manoseo de la membrana. Creo que estamos en pañales en esto, que la triple I nos va a cambiar, nuestra Elisa, a ver cómo es su experiencia en otro centro grande como es el hospital o el sanatorio, que nos va a cambiar el enfoque, porque la idea es esto, un poco lo que hablábamos antes, es empujar la prematurez a que no sea tan prematuro extremo, o sea, porque estamos en esta loca carrera, cuánto es el límite de la viabilidad, y yo muchas veces le digo, sobre todo a los recientes, pensemos en embriología, porque a las 22 semanas hay muchos sistemas que ni siquiera se están desarrollados, del pulmón nomás, son sáculos, no hay unidad funcional. Entonces, llevar un 23 semanas a 30, las posibilidades de la mortalidad bajan drásticamente, como lo vimos en las curvas anteriores. Entonces, sí, la presión de los antibióticos, con la infectóloga lo discutimos, y discutimos cuánto tiempo dárselo, y creo que se aprende día a día a la punción amniótica, a descubrir ese germen en ese lugar. Con Alejandro hace tanto tiempo que trabajamos juntos y discutimos tanto, hace mucho tiempo con la gente que hacía infectología, con el doctor Ricardo Gutiman por el EGB, que nos decían, no, a todos no, hasta que finalmente lo conseguimos.
y descubrimos un paciente que tenía el IgG dentro de líquido amniótico cuando nadie le hacía una punción de líquido amniótico. Y ese paciente es un paciente adulto, pero con una secuela. Así que creo que lo más importante es esto, hacer perinatología, ¿no? Y escuchar al otro sin prejuicio, los infectólogos, los obstetras, y nosotros que somos los que recibimos el producto. Yo tengo preguntas más que... Por eso. En realidad, parte de las preguntas, primero estoy absolutamente convencida de que empujar, como dicen ustedes, la edad gestacional, en realidad es llevar la situación de un feto no viable a que tenga alguna oportunidad de tener una vida con todo lo grave que puede ser el seguimiento de un bebé prematuro. Pero convengamos que para la República Argentina, yo justo antes de la charla estaba mirando unos datos de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, y en realidad hablar de prematuros con menos de 24 semanas es absolutamente anecdótico. O sea que en realidad nosotros no podemos decir, ni definir, ni podemos hablar de calidad de vida, porque en realidad la mortalidad es superior al 70%, así que en realidad es absolutamente anecdótico. Pero para estos chicos, para el individuo, para este paciente en particular, llevarlo a la probabilidad de la viabilidad es absolutamente diferente. Lo que yo les quería preguntar es qué datos tienen bacteriológicos acerca de los recién nacidos de estas madres, qué pacientes tuvieron cultivos positivos, qué germen tuvieron, y cómo fue la situación infectológica inmediatamente al nacimiento, porque el grupo es enorme, son 100 chicos. Pero estamos incluyendo, y no lo podemos referir porque lo tenemos que depurar. Estos fueron las amniocentesis. Los que hemos encontrado con infecciones intrauterinas, eso sí, Debo, vos podrías contar algunos. Esos no sé si fueron muchos, porque cuando los gérmenes, algunos encontramos en el estadio 4, fue post-nacimiento. Y esos fueron los que no... Podríamos hablar del Enterococcus faecium. Sí, en realidad no se aislaron los mismos gérmenes, sino que lo que se obtuvo fueron gérmenes con un patrón de resistencia diferente que hubiéramos obtenido en otra situación. No es que se aisló el mismo germen, en la mayoría no es que el paciente directamente tuvo sepsis asociada a esos gérmenes, inclusive en nuestro último paciente en particular, no es que no se aisló ni el coli de la mamá, ni siquiera la candida de la brata, pero sí las infecciones que se hicieron después en la internación prolongada que tuvieron, sí hubo una resistencia diferente. Claro, yo no te pregunto del proceso infeccioso posterior, que puede ser por ejemplo, sino con respecto a la sepsis precoz. Estos pacientes. Sí, que son sepsis precoces que tuvieron patrones de resistencia diferentes a las que hubiéramos obtenido antes. No con el mismo germen. No con el mismo germen. No se asoció en ese momento al mismo germen. Ajá. En la mayoría, solamente en un solo caso que no fue en el faecium, fue en un sí, que no llegó a no fue viable. Sí, no si fue no nació, no. O sea, los hemocultivos de esos pacientes fueron un germen diferente al hallado en la madre, claro, exacto, y fueron positivos ¿en qué porcentaje más o menos? No, yo el porcentaje no lo conozco. Habremos tenido de esos gérmenes identificados. Me parece que llegaron al bebé. Bueno, el más chiquito, que fue el último, que fue Aarón, el que mostraste en la foto, que ese chico sus cultivos fueron negativos. O sea que no hay como que no hay una correlación, yo sé lo que vos preguntás, no hay una correlación directa entre el germen aislado de mamá y germen rescatado de recién nacido. Se ve con el tratamiento precoz del pensamiento de la triple I, que no hay, cuando uno la detecta a tiempo y tiene el tratamiento, no hay germen, no hay las germen al recién nacido. Es directamente proporcional a la infección fetal, digamos, con el tratamiento adecuado. Pero sí sería un dato interesante de que pudiéramos especificar, ¿no? Mejor si en realidad
cuál es el germen que hallaron y en esta forma, de forma precoz o de forma tardía, porque tardía uno sabe que en realidad eso no puede impactar, no podemos pensar en que va a impactar sobre la infección tardía. No, claro. Claro, pero no fue, por eso, pero digo que dentro de eso, dentro de lo que es la concepción de sepsis precoces que tuvieron. No fueron todas sepsis tardías, más allá de lo que yo comentaba de patrones de resistencia, no todos fueron interpretación de sepsis tardías. ¿Sí? Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna... Julieta, ¿vos querés agregar algo? No, porque realmente fue muy clara, y cuando se expresaron y habló Cristina primero, que por ahí el peso no es solamente cuando habló de restricción de crecimiento intrauterino, que a veces uno tiene un bebé con menor peso al nacer, pero con una edad gestacional que no es la del prematuro extremo, eso nos cambia mucho no solo la sobrevida y la mortalidad, sino la morbimortalidad, ¿no? Que tenemos que ver esto, la morbimortalidad y toda la complicación a largo plazo que nos va a dar, ¿no? Me parece que eso fue como lo más importante. Gustavo. Sí, quiero hacer una pregunta muy básica, pero es muy básica. Yo cuando una paciente embarazada tiene irritabilidad uterina, que era mi consultorio, Sí. lo que hago es, la reviso, ya tiene hecho su control ginecológico previo, le pido un urocultivo y la medico sin esperar el resultado. Quiero saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Las bacteriurias asintomáticas o las infecciones urinarias son, como decía Miguel, están vinculadas a la amenaza de parto prematuro. Sí. Lo único es que estás perdiendo quizás la pesquisa de un grupo importante, que es las infecciones cérvico-vaginales. Porque tenés irritabilidad uterina. A ver, yo no voy a discutir nunca ni con Débora ni con Miguel, no solo porque son amistades, porque uno no es discutir, es intentar encontrar lo mejor para el paciente. Estamos hablando ya de un factor clínico. Es lo mismo que cuando uno habla con estrictamente ecografista. Estamos hablando de un factor clínico que es la irritabilidad uterina, que no es algo normal. Puede ser por estrés, porque se peleó con la vecina. Sí, uno siempre pregunta, ¿viste? Si hubo algo así. Puede ser por la infección urinaria. Y sí, claro, puede ser. Ni te cuento otras situaciones, pero puede ser. Estamos hablando cuando uno no encuentra causas que hay irritabilidad uterina. Y hay que pensar que una de las principales causas puede ser una infección cérvico-vaginal. Entiendo que el médico clínico, el no obstetra, en este caso infectología, o Miguel que es obstetra pero que hace mucho infectología, diga que la aportación, ok, pero yo tengo en la otra balanza, en la otra cara, tengo que el doctor Romero me pone que hay uno de los principales gérmenes que encuentro es ureaplasma, micoplasma. Entonces, como médico obstetra, ante una irritabilidad uterina, yo tengo que pensar que puede ser eso también. Por más que la sociedad de infecto a SAIGO o infecto diga no, exportación de huésped habitual. Puede ser huésped habitual en una paciente no embarazada o embarazada sin síntomas. Hubo algo que hizo, como decía creo que Farinati, chica, en la charla que fuimos a SAIGO, algo que hizo que o es una virulencia mayor o algo que hizo que la inmunidad de esa mujer es menor o el factor de un cuello corto o algo, que eso pasó de ser una colonización algo importante. Por eso, y recalqué en la charla la importancia de lo clínico de la irritabilidad uterina. Yo creo que aparte del urocultivo habría que pesquisar infecciones cérvico-vaginales. Nosotros comenzamos con atención primaria, hay muchas obstétricas que hacen atención primaria, nos costó mucho con Alejandro poder conseguir hacer un test de vaginosis. En realidad con eso se disminuyó y se detectó mucha aportación de bacterias de cérvico-vaginal. Cuando eso da negativo, entonces sí la medico. No,
vos podés, digamos, uno arrancaría con un tratamiento útero inhibidor, ¿no es cierto? ¿Indometacina? Tal cual, o nifedipina. Sí, depende de la edad gestacional. Según la edad gestacional. Mientras esperar los resultados. Obviamente, si tiene clínica de infección urinaria o tiene una leucorrea importante, bueno, lo que pasa es que la irritabilidad uterina es lo que está marcando el cuadro clínico de algo más serio. Distinto es si viene y te dice, tengo leucorrea. Es lo que queríamos. Todo esto hay que marchar, ¿no? Hay que marchar y a veces ir marcha atrás, corregir y evaluar. Por eso lo planteo. Esto fue 18 semanas que terminó con una cándida glabrata y con una coli resistente en su flora vaginal, pero de 18 semanas. Entonces, la importancia que uno le da como médico obstetra es que, como decía Elisa, de un no viable a un viable. Entiendo el desastre de bichos que se provocó, pero partimos de que se moría el bebé. Acá, o en el hospital de la estadística de Estados Unidos, igual a la de 18 semanas, a un bebé que está funcionando, que está marchando en un hospital de Cava por su cobertura, está marchando. No sé si tuvo una retinitis o no. La madre está enamorada de su hijo. Entonces tenemos que pensar un poco también, como hablamos con Elisa el otro día, en lo que quiere la familia. No llegamos a ningún momento que fue lo que después sucedió, hubo dismenorrea clínica de la mamá. Sí. ¿No? Entonces hubo todo. La madre tuvo su complicación por el tratamiento de la cándida. Alejandro, para hacerla más clara para los que estamos en consultorio, Sí. cuando aparece la paciente con irritabilidad uterina, Sí. en un plazo de 20 semanas, ¿qué tengo que hacer? Y a ver, si sospechás una infección urinaria, vos, por ejemplo, como clínico, supongo que la vas a tactar. No hay dilatación, ponele. Tiene contracciones, pero no tiene dilatación. O se peleó con el hermano, no se peleó con nadie, no vio Gran Hermano y quedó mal. No tiene sintomatología urinaria, le pedís, según yo estoy hablando de una irritabilidad uterina que vos lo tocás y se pone duro, y que consulta por la irritabilidad. Y si uno piensa, entiendo a dónde va, intento llegar, ¿no? Uno piensa que puede ser una triple I por una leucorrea, porque en el primer caso tenés irritabilidad y leucorrea. No sé si no, hay que ir a buscar a la pesquisa. Lo que habría que evaluar o no, según otras indicaciones, si la tenés que institucionalizar o no. Porque probablemente, si pensamos en una triple I, habría que institucionalizar. Coloco un espectro de la leucorrea, el patológico, no la leucorrea, sino el cuello del útero tiene un moco amarillo. La madre internada. Y está irritable, más leucorrea, podríamos estar empezando en un triple I que requiere una miocentesis, porque lo que te dice si es un 1, un 2 o un 3, termina siendo la miocentesis. Yo te quería preguntar al respecto de la miocentesis, porque convengamos que las ecografías son complejas, ¿no? En general, hay muchos especialistas haciendo, pero que tengas la combinación del que va a hacer el procedimiento más el que hace la imagen, en realidad es bastante complicado. Digamos, ¿cómo se hace para que pueda esto ser accesible a la persona que está trabajando en la atención primaria? Bueno, probablemente se tenga que institucionalizar. Hay algo que los obstetras que hacemos consultorios en un momento que decimos, por más que sabemos lo que tiene, te digo porque me ha pasado, esto es para institucionalizar. Una preeclampsia severa es para institucionalizar. O una diabética que no está... Que no se compensa es para institucionalizar. Una triple I creo que sería para institucionalizar porque tenés que hacer la miocentesis para ver en qué etapa está. Y podremos discutir y seguir discutiendo. Si pienso en una triple I, tengo que instaurar un tratamiento inicial según Barcelona y Estados Unidos con un triple esquema.
en 2 o 3 días, con suerte, o si no en 5 o 7, en 7 le saco todo o la dejo con con claritro, con metronidazol o si no la cambio en vez de ceftriaxona a ampicilina y genta, como terminamos con el enterococo faecio. Pero Y última pregunta. ¿Qué otro signo ecográfico vos el tenés? barro. El barro, ¿y qué más? ¿Alguna cosa de medición de la pared uterina, además No, del acortamiento del cuello? No, el acortamiento del cuello puede estar o no, pero puede estar. Si tuviéramos uno anterior, probablemente hayamos notado en la personalización un acortamiento, porque esa irritabilidad son contracciones y puede acortar el cuello. ¿Sí? O puede estar un cuello acortado por ser un factor de riesgo, o puede acortar la irritabilidad uterina. Sí, pero la presencia de barro, lodo o slush amniótico es un factor que uno tiene que considerar también como presencia de carne. Recuerdo cuando hicimos la amniocentesis, el que salió 2.600 leucocitos. Realmente era impresionante el barro amniótico, y era impresionante lo que veíamos que no estaba depositado. Sí. Cambia el paradigma. Sí, yo creo que hay que... Del médico que está en el consultorio, ¿no? Sí. Sí. Si pasa a ser un problema grave, no es una cosa poco frecuente. No. Que el paciente tenga... ¿Qué pasa, señora? No, vengo antes a la consulta porque tengo contracción. Claro. 20 semanas. ¿Tiene contracción? La tocas y tiene una, la tocas al rato no tiene, la tocas de vuelta y tiene una. Nosotros que hace mucho que estamos en esto, podemos hablar tranquilamente de barbaridades que hemos hecho partos sin neo, etcétera, etcétera. En ese caso, yo recuerdo que pedía el urocultivo, y si uno notaba el leucorrea le podía el cultivo, pero la mandaba con acitromicina después. Ahora estamos viendo que existe una entidad del 2015 a esta parte, o 2016, que le pusieron triple I, que a veces está perfeccionando, que puede ser causante real de estas cosas. El tema es que probablemente la mayoría terminen siendo estadios 1, y ahí, algunos menos 2, menos 3 y menos 4, porque nos enteramos después que lo perdió el 4 muchas veces. ¿Y el líquido amniótico como material de cultivo de hora, qué calidad tiene como material de cultivo? Tiene poco rédito. Por eso mismo muchas veces es lo que Poca recuperación, sí. La realidad es esa. Acá y en Estados Unidos. Por eso es que uno se basa, en lo que quiero hacer entender a Débora y a Miguel, que uno se basa en el cultivo de flujo porque es lo único que tenemos. No tengo ni interleuquina, no tengo PCR de ureaplasma en líquido y esta me dicen desestimada. Si es lo único que tengo. Y por otro lado tengo a Romero que me dice que lo encontró un montón de veces. Y con claritro. Lo que es un cultivo de flujo también es muy amplio, ¿no? Que es lo que también sabemos en realidad. Entonces, dentro de ese flujo, también esta aplicación que uno va a tener de ese cultivo de una mujer, digamos, también la interpretación de lo que uno puede llegar a tener rapidito ahí es amplísimo. ¿Sí? Una cosa es fácil de decir, bueno, como uno ya plasma, que puede salir lo que se les ocurra de cultivo. ¿Sí? Entonces, la realidad es esa, que yo digo que la interpretación del cultivo también tiene que ver con la paciente que tenemos, sí. Porque también es lo que también habla, que es lo que también está diciendo la doctora Auto, que también muchas veces nosotros estamos tratando el bebé que nace, no nace con la sepsis justamente a ese que arreglamos, pero tiene otras. Más resistentes. Sí, asociadas. Y por eso yo le decía a ella que estaban dentro de lo que hace Frijecos, sin aislar quizás el mismo germen, pero uno sabe que pueden ser polimicrobianos, si tenemos el aislamiento, tener poco rédito, lo tenemos tan el aislamiento es poco, pero lo que sí cambia es el físico-químico. El físico-químico es bastante categórico. O sea, baja la glucosa, es como un poco el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estamos viendo que el físico-químico, obviamente, con la salvedad, lo que tiene físico-químico que es barato, es rápido, es según el tiempo que tenga el técnico en el laboratorio y las ganas, y ya está. En 1 hora, 2 horas, ya tengo el resultado. Es bueno y barato, y rápido. El no te puedo entender
porque pensé y pensamos, lo hablamos con Débora y con Cristina, que como el líquido cefalorraquídeo, glucosa baja, hay un germen que consume. Y sin embargo, a veces hemos encontrado germen y la glucosa no estaba baja. Y a veces hemos encontrado glucosa baja con germen y leucocitos normales, o leucocitos altos, glucosa baja. Y en la de 2600, glucosa indetectable y 2600 leucos. Digamos, yo creo que por ahí va el camino. Pero pensá también que estamos a expensas de un químico, de un técnico, que tiene que hacer un montón de otras cosas, que está de guardia, se hace por guardia, y el cultivo es diferido y todo eso. Pero lo interesante también... Tiempo de procesamiento. Claro, cualquier líquido. Sí. A mí me gustaría quizás redondear, porque da la sensación como que estamos, ¿no? Yendo y viniendo. Me parece que lo que tenemos que recordar primero es que nosotros le estamos dando muy pocos elementos a un prematuro menos de 23 semanas para poder sobrevivir. Cualquier estrategia que busquemos o que estemos pensando o que tratemos de implementar para que ese paciente tenga la probabilidad de sobrevivir, o por lo menos intentar sobrevivir, me parece que es muy importante. Me parece que esto, obviamente, como todo procedimiento, va a tener que seguir madurando y tendremos que ir viendo cómo lo vamos aplicando y poniendo en marcha. La segunda reflexión es que me parece que nosotros tenemos que mejorar el trabajo y que la ecografía realmente se integre al trabajo obstétrico, y no que cada vez uno lo siente como que son caminos separados, ¿no? O sea, que de pronto a mí me pasa como neonatólogo, que yo hago entrevistas prenatales de pacientes con problemas congénitos, que me encuentro con ecografías que vos decís, a ver, ¿qué pensaba hacer el ecografista con este diagnóstico? ¿A dónde lo iba a revolear? Porque encontrar patología severa y que en realidad está descolgada de la actividad, porque la mamá se hace ecografías en forma independiente, porque le gusta saber el sexo, porque se hizo una 3D, por lo que sea. Entonces me parece que esto nuevamente es a trabajar en equipo. Sí. Y la última reflexión, y que no quiero pasar por alto, es el tema de maduración pulmonar. Por favor, respetemos la maduración pulmonar. Es válido lo que dice, que obviamente no tiene sentido en los pacientes que superan determinada edad gestacional. Pero si ese paciente tiene 35 semanas y es un polidramio, tiene 35 semanas y es un hijo de madre diabética, tiene 35 semanas y tiene una colestasis, recordemos que los corticoides son también una herramienta para que este bebé tenga una mejor calidad de sobrevida. Y que, porque hay un run actualizado de que, bueno, hay que repensar en los corticoides, sin duda, repensemos. Tengamos en cuenta el tema de la medición o el peso relativo del cerebro de los chicos que han usado corticoides, o la posibilidad de que tengan trastornos funcionales. Pero hoy es una excelente herramienta conocida que impacta en la mortalidad y en la morbilidad. Y recordar que me estaba en la diapo, pero con el apuro no lo dije, que la eficacia del corticoide como maduración declina después de la semana de administrado. Por lo tanto, no se da el por si acaso, sino se da cuando hay sospecha de nacimiento, porque declina. Y, bueno, y no podemos repetir series interminables. De hemos pasado de eso a de la madre, aparte de la sobrecarga de corticoides, diabetes, etc. ¿Listo? Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias.